A día de hoy los celulares tienen variedad de juegos, algunos que parecían imposibles años atrás poder jugarlos en un dispositivo móvil, pues a día de hoy ya se puede hacer. Y a día de hoy ya es muy normal ver variedad de tipo de juegos para dispositivos móviles que se corren muy bien y con unos muy buenos gráficos. Así que ya no solo disponemos de nuestro ordenador y no solo necesitamos nuestro ordenador para poder jugar, sino que también un buen celular para poder jugar. Hay muchas opciones en el mercado para tener un buen celular gaming, pero en esta ocasión les traigo las 5 mejores opciones para un celular gaming en este año 2020, para que puedan correr todos los juegos en su celular sin ningún problema. Comencemos. Bueno chicos, en el puesto número 5 tenemos al Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Este celular se puede definir como un pequeño ordenador, ya que bueno, por obvias razones, al ser un dispositivo más pequeño lo podemos llevar a todas partes y nos va a funcionar no solo para juegos sino para muchas otras cosas. Pero este celular está catalogado como uno de los mejores del 2020 para gaming. Lo mejor de este celular es que tiene una pantalla grande y eso es lo que buscamos en un teléfono gaming. Cuenta con una pantalla de 6.9 pulgadas y es Infinity O Display. Básicamente, ¿qué es eso? Que trae un huequito en la pantalla y viene con una tasa de refresco genial, ya que cuenta con 120 Hz, así que esto va a ser muy bueno a la hora de jugar en dispositivos móviles. Nos va a dar una fluidez excelente en los videojuegos. Dependiendo del mercado lo podemos encontrar con un procesador Snapdragon o con el procesador que viene por defecto de Samsung, que son los Exynos. El Snapdragon sería un Snapdragon 865 Plus y el procesador Exynos sería el 990. También lo podemos encontrar en dos versiones, con una de 12 GB de RAM y otra de 8 GB de RAM. La versión de 8 GB de RAM es la que viene en 4G y la versión de 12 la que ya vendría con el 5G incluido. Así que aquí básicamente tenemos especificaciones de sobra para poder jugar tranquilamente en este dispositivo móvil. En el puesto número 4 tenemos al iPhone 11 Pro. Y sí, para muchas personas puede que sea increíble que el iPhone esté en uno de los puestos como un celular gaming, ya que muchas personas no lo consideran un celular gama alta por las prestaciones que trae, y básicamente sería un gama media con lo que trae el iPhone, pero está muy bien optimizado este iPhone 11. En este iPhone contamos con una de las mejores pantallas que hay en el momento del mercado para iPhone, que es una pantalla Liquid Retina HD de 6.1 pulgadas. Cuenta con el procesador A13 Bionic o Bionic, como le quieran llamar, y la parte más mala que veo en este celular es que solo contamos con 4 GB de memoria RAM. Pero bueno, a pesar de tener esa poca cantidad de memoria RAM, rinde bastante bien en los videojuegos y es una muy buena opción para los amantes de iPhone este celular. Este celular básicamente lo pongo aquí por eso, porque hay muchas personas que de pronto son amantes de los iPhone y quieren tener un iPhone que sea bueno, y este es un iPhone bastante decente para los videojuegos. En el puesto número 3 chicos tenemos al OnePlus 7 Pro. Este celular es excelente, ya nos estamos acercando poco a poco a los mejores celulares y este tiene un rendimiento buenísimo. Además de que tiene un rendimiento excelente, cuenta con una batería de 4000 mAh, así que vamos a poder durar casi todo un día con este teléfono y vamos a poder jugar por muchas horas sin ningún problema. Cuenta con una pantalla de 6.67 pulgadas, que como les digo, a la hora de jugar, entre más grande la pantalla, mucho mejor para nosotros. Esta viene con una tasa de refresco de 90 Hz. Este dispositivo cuenta con un procesador Snapdragon 855 de 8 núcleos. Dependiendo de los modelos que queramos elegir en este teléfono, viene con 3 distintas opciones de memoria RAM. Viene de 6 GB de RAM, 8 y 12 GB de memoria RAM. Así que esta es una muy buena opción para jugar, ya que como vemos tiene una buena batería, un buen procesador y va a correr los juegos súper fluido para que podamos pasar un buen rato. Y bueno chicos, básicamente ya nos estamos acercando al final de este top y estamos llegando a los dos mejores puestos de los teléfonos móviles. La verdad, estos dos no sabía cuál colocarlo primero, pero ganaron por muy poco. Sinceramente, el que está en el primer puesto ganó por muy poco y me parece el mejor. No quiero decir que los otros teléfonos mencionados sean malos, sino que el mejor en rendimiento es el del primer lugar, pero todos son una muy buena opción. Ahora sí, en el puesto número 2 tenemos un Black Shark 3. Este es uno de los teléfonos mejores del gaming, ya que viene con una estética muy ruda, muy al estilo gaming, y me llama mucho la atención esa estética que viene con este teléfono. Además de ser un buen teléfono para gaming, también contamos con una muy buena cámara y es algo a destacar. Si queremos un buen celular, no solo nos tenemos que dedicar al gaming, sino que a veces también vamos a querer tomar algunas fotografías, y este cuenta con un sensor de 64 megapíxeles. Algo que le veo un poco negativo a este celular es que solo cuenta con una batería de 4710 mAh, y esto es lo que me hace dejarlo en el segundo lugar a este teléfono. Cuenta con un procesador Snapdragon 865 y dependiendo de la versión que elijamos de este dispositivo móvil, viene con 8 o 12 GB de memoria RAM. También cuenta con una gran pantalla de 6.7 pulgadas y una tasa de refresco de 90 Hz. Y listo chicos, ya llegamos al primer puesto de este top, y en este puesto tenemos
tenemos a el Asus ROG Phone 3. Y bueno, sin duda estamos ante el mejor dispositivo móvil para gaming, por lo menos de este año 2020. Este celular viene con una pantalla de 6.59 pulgadas y con una tasa de refresco de 144 Hz. Es muy importante destacar algo en la pantalla, ya que viene con una respuesta de 1 milisegundo, así que es buenísimo a la hora del gaming, en especial si nos gustan los juegos shooters como el Call of Duty, Free Fire o PUBG Mobile. Así que este celular puede hacer la diferencia que ganemos más partidazos. También contamos con un procesador Snapdragon 865 Plus y 12 GB de memoria RAM. Algo que también tengo que agregar en este teléfono es que a pesar de ser un teléfono para gaming, también es muy bueno en las fotografías, ya que cuenta con un sensor de 64 megapíxeles, y ahí es cuando le hace la competencia al anterior teléfono, el que dejé en el segundo puesto. Pero bueno, se preguntarán por qué el anterior teléfono quedó en el segundo puesto si las características son muy similares. Bueno, básicamente quedó en el segundo puesto porque este Asus ROG Phone 3 viene con una batería de 6000 mAh, así que básicamente con este teléfono no nos vamos a tener que preocupar absolutamente ni nada por la batería, ya que vamos a poder jugar varias horas cualquier tipo de videojuego, así sea un juego muy exigente, y también vamos a poder estar en trabajos sencillos, trabajos normales o revisando redes sociales de una manera muy eficiente, ya que la batería nos va a durar básicamente todo el día. Así que por eso este celular se lleva el primer puesto en el video de hoy. Pero bueno chicos, díganme abajo en los comentarios cuál de estos celulares les gustaría tener, díganme si les gustó este top y qué otros videos les gustaría que hiciera. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar un buen like en este video si este tipo de videos les gusta, así yo sé que les está gustando y seguiré con este tipo de tops. Si quieren puedo hacer un top, pero ya recomendando celulares para gaming, pero calidad-precio, que no sean tan caros como estos, porque ya sabemos que los teléfonos mencionados aquí son carísimos, pero puedo hacer uno con unos celulares muy buenos, relación calidad-precio, y que van a correr juegos de una forma excelente. Así que bueno, ya depende de ustedes, díganlo abajo en los comentarios, y si este video llega a más de 5 likes, pues estaré haciendo ese video que les digo. Gracias por estar un día más y nos vemos en un próximo video. Bye bye.